Buenos días, mi nombre es Juan Rodríguez y junto con mi compañero Juan Núñez le presentaremos 3 casos clínicos sobre los ganglios linfáticos. Primeramente daré una breve introducción sobre el sistema linfático. El sistema linfático está constituido por una red de ganglios y vasos linfáticos que transportan la linfa y que discurren a través de determinados órganos, tejidos y de la médula ósea roja. Esta última contiene células madre de las que se originan los linfocitos. El sistema linfático desempeña 3 funciones principales. La primera, drenaje del líquido intersticial. Los vasos linfáticos drenan el líquido intersticial excesivo producido por los tejidos, aproximadamente el 10% del total del líquido intersticial. Segundo, transporte de lípidos alimentarios, proteínas y macromoléculas. Los vasos linfáticos transportan los lípidos y vitaminas liposolubles, que se absorben en el tubo digestivo. 3. Facilitación de la respuesta inmunitaria. El tejido linfático inicia respuestas muy específicas dirigidas contra microorganismos o células anormales. Los linfocitos, con ayuda de los macrófagos, reconocen células extrañas, microbios, toxinas y células cancerosas que responden de 2 formas principalmente. Los linfocitos T destruyen a los invasores causando su lisis con la liberación de sustancias citotóxicas, es decir, que producen la muerte celular, mientras que los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas secretoras de antígenos, que son proteínas que se combinan con sustancias extrañas específicas y las destruyen. Todos los tejidos de nuestro cuerpo, con excepción de los tejidos avasculares, el sistema nervioso central, la médula ósea o ciertas partes del vaso tienen vías linfáticas que drenan el exceso de líquido directamente de los espacios intersticiales. El sistema linfático se origina en los capilares linfáticos, que se encuentran en los espacios intersticiales, donde convergen los capilares sanguíneos para formar venulas, recogiendo el líquido intersticial drenado, para posteriormente converger el resto de capilares linfáticos y formar vasos linfáticos más grandes, similares a las venas en su estructura, si bien de paredes más delgadas y con más válvulas. A un intervalo variable en dichos vasos hay estructuras de tejido linfático, es decir, los ganglios linfáticos. El sistema linfático está compuesto por la linfa. Es un líquido incoloro compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta de los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. En el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa, a diferencia de lo que ocurre en el aparato circulatorio, sino que se mueve, aprovechando las contracciones musculares. Ello es posible porque los vasos linfáticos se sitúan en el tejido muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos o comunes es cuando se activa la circulación linfática, siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejido conjuntivo y unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Los vasos linfáticos, según van penetrando en los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos hasta convertirse en capilares linfáticos. Aquí es donde se reconocen las sustancias que no pueden ir por la sangre debido a su tamaño. Les impide atravesar la pared del vaso sanguíneo, siendo transportadas a través de los vasos linfáticos que se van haciendo cada vez más grandes según se van acercando al final del trayecto. Los vasos linfáticos convergen en 2 troncos principales. La primera, el conducto linfático derecho, que recoge toda la linfa en la parte superior del cuerpo, y el segundo, conducto linfático torácico, que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Estos conductos desembocan finalmente en el torrente sanguíneo, concretamente en la vena cava superior y en la cava subclavia izquierda. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol con un tamaño inferior a 1 centímetro y que en condiciones normales no se llega a palpar. Se encuentra formado por racimos en varias zonas del cuerpo como el cuello, las axilas, las ingles, el tórax y el abdomen. La función de los ganglios linfáticos son la de filtrar la linfa de sustancias extrañas como bacterias y células cancerosas, distribuirlas así como producir los glóbulos blancos como linfocitos, monocitos y células plasmáticas, encargadas de destruir a las sustancias extrañas. Cuando una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño debido a la producción adicional de los glóbulos blancos para hacer frente a la misma. Al hacerse más grandes, cuando se llega a palpar, es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Además, el linfoma es un cáncer del sistema linfático y normalmente se manifiesta por el aumento del tamaño de los ganglios llamándose anopatías. De ahí la importancia de acudir a un médico con la aparición y palpación de un ganglio. Y por último, el sistema linfático constituye una parte muy importante del sistema inmunológico. Es el encargado de defendernos de las agresiones externas debido a la función de los órganos linfoides. Los órganos linfoides pueden ser primarios o secundarios. Los órganos linfoides primarios es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. El timo es una glándula formada por dos lóbulos y situada detrás del esternón. Su función es la emulación de los linfocitos T. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y se encuentran en el interior de los huesos y es donde maduran los linfocitos B.
Órganos linfoides secundarios es donde se presentan sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Son los glóbulos linfáticos, el vaso y el mal. Los glóbulos linfáticos producen los glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. El vaso está situado en el lado izquierdo de la cavidad abdominal y formado por la pulpa blanca, correspondiente al tejido linfoide, y la pulpa roja a los vasos sanguíneos. Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y la destrucción de bacterias. El mal es el tejido linfoide asociado a mucosas. Se encuentra en el tracto gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. A continuación presentaremos 3 casos clínicos: uno benigno, maligno y metastásico. Primeramente, el benigno. Linfadopatías con hiperplasia paracortical reactiva. La punción de aspiración con aguja fina, abreviadamente PAF, de neumopatías benignas, establece diagnósticos específicos cuando se descubre el agente causal, es decir, generalmente microbiológico, o se identifica algún tipo de reacción como granulomas, extensa necrosis, infiltración por células inflamatorias o por células del sistema monoclonal fagocítico. Sin embargo, el diagnóstico citológico de un gran número de procesos benignos es la linfomatía reactiva inespecífica. Recientemente, algunos autores intentan definir los criterios citológicos según los patrones de estimulación ganglionar conocidos histológicamente como hiperplasia folicular linfoide, hiperplasia paracortical, hiperplasia con patrón sinusoidal e hiperplasia de patrón mixto, lo que puede dar una mejora en el manejo clínico de la linfopatías benignas. Dado que se discute si la PAS puede realizar el diagnóstico de hiperplasia paracortical reactiva, se analizaron 20 casos confirmados y se estudian los hallazgos citológicos presentes. Material y método. Se han recogido 20 casos de PAS de linfopatías con hiperplasia paracortical. 7 casos tienen confirmación histológica y son de etiología no específica. 13 casos corresponden a linfopatías víricas confirmadas con serología. 10 casos de monoclosis e infección con elevación de anticuerpos serológicos y una detección de anticuerpos IgM en el antígeno de la cápside viral del virus de Epstein-Barr. Y 3 casos de citomegalovirus con aumento de hemoglobina M. El material procedente de PAS se obtuvo por el método convencional de aspiración utilizando agujas de 23 y 25 gauge y manteniendo presión negativa con jeringa de 10 ml unida a una pistola Cameco. Se efectuaron 2 punciones como mínimo de cada neuropatía y las preparaciones se tiñeron con condiciones de Disquip y Papa Nicolau. No se realizaron técnicas complementarias de inmunocitoquímica ni citometría de flujo. La descripción citológica. Los extendidos se presentan una distribución celular predominantemente difusa con escasos agregados celulares y una población polimorfa, compuesta por células linfoides y no linfoides, que apoyan su carácter reactivo. Se identificaron linfocitos de variable tamaño, diferente a la población mixta de los centros germinales, células plasmáticas, células linfomacistoides, y un variable número de inmunoblastos más numerosos en los casos de citología viral. La célula no linfoide está constituida en cantidad variable por eosinófilos, células reticulares, es decir, células grandes con núcleo vesiculoso, en ocasiones binucleadas y citoplasma amplio. Núcleos sueltos alargados, probablemente endoteliales, que en ocasiones se agrupan y parecen constituir venulas. Los macrófagos con cuerpos tingibles son escasos y a veces se acompañan de celularidad del centro folicular. La edad de los pacientes osciló entre los 2 y 45 años. 6 de ellos eran menores de 14 años, 11 casos correspondían a 9 varones y 9 mujeres. 17 neuropatías estaban localizadas en la cabeza o en el cuello, 2 fueron axilares y una inguinal. El diámetro de los ganglios varía entre 1 y 4 centímetros. En todos los casos de la etiología inespecífica o de causa vírica, los extendidos citológicos presentan una distribución celular predominantemente difusa, con muy escasos agregados celulares y una población polimorfa compuesta por células linfoides, células no linfoides que pueden un diagnóstico reactivo. 2 casos tenían un fondo muy hepático. En la figura 1 se puede observar el componente linfoide mostraba linfocitos de variable tamaño, reconociendo linfocitos pequeños maduros, linfocitos con diferenciación plasmicitoide, plasmablastos y numerosas células plasmáticas. En la figura 2, en cantidad variable se observan inmunoblastos, siendo más numerosos y más atípicos en los casos de infección por Epstein-Barr, con una tinción de Papa Nicolau.
En la figura 3, en la célula no linfoide se reconocen escasos eosinofilos y mastocitos. 2 casos presentaban abundante infiltración por molimorfonucleares neutrófilos. En todos los casos se identifican células sueltas y en pequeños agregados de citoplasma amplio, en ocasiones con prolongaciones citoplasmáticas, uni o binucleadas de aspecto histiocitario. Tinción de Duyskip. En la figura 4 también estaban presentes. En la mayoría de los casos se observan células aisladas en grupos laxos. En la figura 4 se pueden encontrar linfocitos maduros agregados laxos de células ovoides con cromatina fina y pequeños nucleolos. El citoplasma es algo busocelular y más amplio y poligonal en una célula. En la figura 5 se pueden observar linfocitos entremezclados con células ovoides con escaso citoplasma. Tinción de Papanicolau. Y en la figura 6 se puede agregar células ovoideadas con disposición vascular, es decir, venula postcapilar. Tinción de Duyskip. Pueden corresponder a venulas postcapilares. La presencia de macrófago en cuerpos tingibles solo fue significativa en caso de mononucleosis infecciosa, acompañándose solo del centro folicular. Y para concluir, el patrón morfológico de hiperplasia reactiva paracortical es difícil de reconocer en paz de gránulos linfáticos, dado que es un patrón reactivo poco frecuente, puede estar entremezclado con un componente de hiperplasia folicular linfoide y está mal definido en la descripción citológica. Aunque algunos autores la PAS no puede establecer el diagnóstico de hiperplasia paracortical reactiva, pensamos que puede surgirlo cuando los extendidos presentan una distribución celular difusa, con una población linfoide polimorfa, abundante diferenciación plasmocitoide, numerosas células plasmáticas y presencia variable de inmunoblastos, incluso atípico. La identificación de células de tipo reticular y de estructuras venulares puede ayudarnos a reconocer este patrón. El diagnóstico específico de una adenopatía con hiperplasia paracortical requerirá correlación clínico-citológica, confirmada con serología y hematología vírica, constatando una hipersensibilidad medicamentosa a hidantoínas a una posible linfomatía postvacunal. La linfomatía dermatopática posee, además de la hiperplasia paracortical, otros datos citológicos que permiten su identificación, aunque nuestra serie en cantidad de inmunoblastos era mayor en los casos de mononucleosis. Infección al diagnóstico específico solo se establece por confusión citológica. Concluimos que la PAS puede en algunas linfopatías sugerir el patrón de hiperplasia paracortical reactiva, pero se requieren más estudios que confirmen nuestros resultados. La presencia de numerosos inmunoblastos en un fondo de hiperplasia paracortical obliga a un estudio serológico para confirmar heterología vírica. Muchas gracias. Ahora a continuación los dejo con mi compañero Juan Núñez.